Beyond opinions is the glory of God. Debemos de ir a higher place of love. There's no greater love. Express my Bienvenidos a Más Allá de las Opiniones. Aquí me encuentro nuevamente con mi pastor Andrés Briceño Ruiz. Yo estoy aquí en Fairbanks. Él se encuentra en Cancún, México. Y esta es la tercera parte de nuestra entrevista. Esperemos que esta vez no haya ningún tipo de problema técnico. Pastor, ¿está en Cancún? ¿Qué está haciendo por allá? Pues aquí estamos predicando la palabra de Dios, enseñando, llevando el evangelio de la libertad. Ángel, creo que el evangelio de la libertad tiene que llegar a todos los corazones perfectamente, porque está establecido por Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos libertad y vida eterna. Amén. Aquí estamos desde Cancún saludándolos, bendiciéndolos, que este mensaje pueda llegar hasta donde llegue. Puede ser otros países, otras ciudades, otras naciones, pero especialmente, Ángel, yo creo que debe llegar en el corazón de los oyentes. Esa es la intención. Dios les bendiga y estamos empezando este tema o continuando este tema que tiene que ver con la salvación, pero también con la redención. Amén. Pastora, ¿alguna iglesia en particular en la que está ministrando por allá, una conferencia? ¿Quiere decir el nombre? Son varias iglesias. Estamos hoy y mañana estaremos en la iglesia Cristo Viene, aquí en Cancún. Estuvimos en la iglesia también del pastor Luis, amigo mío, días anteriores, dando conferencias de liberación y de sanidad del alma. Ahorita estoy con un gran amigo, un pastor mío que siempre que llevo a Cancún me hospedo acá, el pastor Perpetuo Tzul. Les manda saludos también desde aquí. Un abrazo muy cariñoso a todos mis hermanos allá en Cancún. Qué bonito, hermano, que no importa de qué país nosotros seamos, no importa el lenguaje que nosotros hablemos, no importa la cultura. Cuando somos cristianos, somos todos ciudadanos del cielo y somos todos pertenecientes a la cultura de la Biblia. Un saludo bien cariñoso a todos nuestros hermanos allá en Cancún por la obra tan maravillosa que están haciendo y por tratarte bien. Tú que eres mi pastor, que te están tratando bien por allá. Y muy bien. Amén. Gracias, bueno, pastor, vamos a aprovechar el tiempo aquí y ya tocamos bastante sobre el tema de la salvación, y creo que la forma que la entrevista se desarrolló, creo que hay un énfasis en hablar sobre la familia y especialmente hablar una palabra a aquellos padres y madres que están tratando de criar a sus hijos en las cosas del Señor, pero en este momento las cosas no se ven bien. Quizás los hijos y las hijas están un poco apartadas. Entonces, en desarrollar ese tema, usted entonces comenzó a hablar de que no tan solo que Dios nos salva y que la salvación es algo maravilloso, pero que también hay algo que se llama redención, y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay una redención que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso y que el Espíritu Santo nos guíe en cómo desarrollar el tema. Así es. Este ministerio viene siendo muy importante y básico, porque tiene que ver también de alguna manera con la justificación, porque Dios nos hizo justos. Cuando nosotros recibimos la salvación, tenemos que llevar el título de justos, porque el justo por fe vivirá, dice la palabra de Dios. Entonces,
de allá se desgaja también el término de la libertad, y la redención que la palabra de Dios nos habla en Gálatas 3:13, que dice que Él fue a la cruz, ¿verdad? Y al morir en la cruz, Él tomó la condición de la maldición de la humanidad para hacernos libres. Entonces, vemos en ese pasaje que no solamente Él nos perdonó y nos salvó, sino que también nos redimió del pecado y de la muerte. Entonces, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a abarcar ahorita, o es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Tiene que ver con la justificación, que es nada más que la redención, el término redimir. Amén. Entonces, ¿de qué pues nos perdonó? En el asunto de la salvación nos perdonó del pecado, pero en el asunto de la redención nos perdona de las iniquidades, Ángel. Ajá. Las iniquidades son cosas que nosotros heredamos de nuestros padres. Ajá. La manera de ser, la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de pensar, ¿verdad? Los pecados graves se pueden ver rápidamente. Una persona que es homicida se le califica rápidamente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Ángel, te comento las concupiscencias, por ejemplo. Los pensamientos malos que hay en nuestra mente, no los podemos percibir rápidamente, no los podemos señalar incluso, ¿verdad? Es difícil poder ver a una persona que pueda tener estas cosas, pero están allá, existen. Entonces, para eso usan los términos iniquidades. Son los pensamientos ligados a las maldades, los conceptos, las ideas, ¿verdad?, erradas del ser humano. Todo se encuentra en la mente, ¿verdad? Entonces, allá tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros no pensamos, no lo catalogamos como pecado, pero las iniquidades también son pecados. Uh-huh. Son pecados que a veces no se llegan a hacer, no se dan a luz, pero están en el pensamiento. Entonces, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo vino también para hacernos libres de esos pensamientos, de esas ideas y de esos conceptos, ¿no? Entonces, allá es donde nosotros tenemos que tener esa bendición de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, dice, Tito capítulo 2, verso 4, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. A ver, sí, estamos acá. Tito, verso 2, capítulo 2, verso 4, dice la palabra, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el Señor Jesucristo, mira, no solo nos salva, sino nos purifica. Ajá. Nos limpia. Él quiere que nosotros podamos tener la bendición de poder andar y vivir en la santidad. Amén. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos redimió, para que seamos su pueblo, para que podamos vivir en santidad, para que podamos, ¿verdad?, tener esa bendición, amén, de poder ser libres totalmente de cualquier iniquidad que pueda existir. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, lo que quiero expandir, mira, cuando yo era pastor de jóvenes acá en la ciudad de Jacksonville, Florida, yo me acuerdo que muchas veces, de hecho, yo trabajé con adolescentes que estaban en el sistema judicial, adolescentes que habían cometido delitos graves y todo eso, más cuando a esos adolescentes se les presentaba el evangelio, ellos recibían el evangelio con un gozo tremendo. Entonces después, años después de eso,
trabajé de pastor de jóvenes en la iglesia y encontraba que muchos jóvenes en la iglesia eran extremadamente indisciplinados. Entonces, cuando yo hablaba con los papás de ellos sobre este asunto, ellos me decían, pero mira, es que yo cuando ya era joven yo era peor, que eso pues Dios lo cambia. Entonces lo que yo estaba mirando era que era como que estaban utilizando la gracia de Dios, pero omitiendo la responsabilidad que tenemos como padres, ¿ves? O sea, ¿me entiendo lo que le quiero decir? Entonces, cuando usted nos habla a nosotros de la salvación y nos concentra en ese tema, muchas veces, hermano, en la iglesia no se habla de la iniquidad. No, solamente hablamos de pecado, pero no hablamos de iniquidad. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué es que no estamos viendo cambios? Hermano, yo lo que quiero que usted nos ayude a entender es cómo entonces nosotros confrontamos la iniquidad en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo nosotros confrontamos esa iniquidad? Okay. Y la iniquidad pues no es nada más que la maldad, Ángel. Es la maldad, en términos más fáciles de entender, es la maldad. Por eso se hereda la maldad. Mira, se hereda la maldad porque tenemos raíces. Se hereda la maldad porque tenemos generaciones, ¿verdad? Entonces cada generación se va transmitiendo esa maldad. El pecado es para cada quien, ¿no? El Señor ya nos perdonó, entonces tenemos derecho a la salvación y la vida eterna. Yo quiero que quede claro eso. No estamos hablando ahorita de la salvación, ¿verdad? Si algún momento Dios nos llegara a llamar en la condición que estamos, ¿verdad? Imperfectos desde luego, pero con la salvación de Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, tenemos el derecho de ir al cielo. Porque vemos en la palabra de Dios que no había incluso no había ninguna iglesia perfecta. Había problemas dentro de las iglesias. Claro. Pero esos problemas sexuales, problemas de adulterio, de fornicación, problemas de pleitos, chismes, todo eso, eso es la iniquidad. Okay. Eso es lo que hace que la iniquidad se transmita aún teniendo a Cristo en el corazón. Exactamente, hermano. Ese es el punto que también queremos hacer claro, que aunque una persona sea salva, aún esa persona también puede ser afectada con el asunto de la iniquidad, de la maldad. Ahí está. Okay. Ahora, ¿por qué viene la iniquidad? ¿Cómo se recibe la iniquidad? Mira, la iniquidad viene porque nosotros tenemos herencia, ¿de acuerdo? Entonces la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice también que nosotros debemos ser libres, amén, de todas las cosas que nuestros padres heredamos de nuestros padres. Heredamos la mala manera de vivir y la vana manera de vivir, ¿de acuerdo? Son dos cosas importantes. Heredamos la mala manera de vivir y la vana manera de vivir. Y la vana. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Que no es necesariamente un pecado de muerte, amén, pero sí conlleva muchas cosas, por ejemplo, como el ocio, como cosas como esas, ¿me explico? Claro. Las vanidades, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí. Están allá incluidas en la vana manera de vivir y en la mala manera de vivir. Entonces, ¿cómo se acentúa o cómo viene? ¿O cómo se hace presente? ¿Cómo se hace más visible este problema en nuestra vida? Por la maldición. Ajá. La maldición es algo que hace que esto vaya creciendo más. Bueno, la manera de hablar, pues. Por ejemplo, una persona dice algo tan sencillo: me estoy muriendo de hambre, por decir. Es algo tan normal, todo el mundo lo dice. Sí. O me muero de sueño, o me voy a volver loco de tanto sufrimiento, o por ejemplo dicen, yo ya no quiero vivir, estoy cansado de esta vida. Esas maldiciones o esas palabras de maldición hacen que los estados del hombre sean aún peores en ese aspecto de la maldad. Sí. Entonces, cuando un padre, escucha lo que voy a decir, ¿vamos bien? Vamos muy bien, cuando hermano. Un padre
por alguna razón, justa o no justa, se equivoca en pronunciar una palabra en contra de sus hijos sin darse cuenta, lo está maldiciendo. Entonces la maldad entra. Por eso es que muchas veces los niños, los jóvenes, empiezan a tener características de rebeldía, porque nosotros como padres mandamos esa señal en ellos a través de esas palabras sencillas o esas palabras muy malas. Entonces, cuando un padre le dice a su hijo, tú no sirves para nada, tú no eres nadie, nunca vas a hacer nada, lo estamos maldiciendo. Sí. Entonces la raíz de maldad empieza a crecer y esperamos ver las consecuencias normales de que un niño pues, sea rebelde. Pero sin embargo, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, a veces maldecimos. Sí. Por ejemplo, maldecimos la vida, y la vida nunca se debe de maldecir, Sí. porque es un don divino que Dios nos ha dado. Sí. Así es como entra la maldad en nosotros. Hermano, La heredamos porque la escuchamos. hermano, qué interesante lo que usted está hablando. Déjame hacerle esta pregunta, hermano. Lógicamente, nosotros como padres tenemos una autoridad increíble en lo que se refiere a nuestros hijos. Vemos en la Biblia lo importante que era para los padres bendecir a sus hijos. O sea, eso lo vemos claro. Entonces, una preguntita aquí. Cuando nuestros hijos, nosotros nos aseguramos de bendecirlos, nos aseguramos de orar por ellos, y ellos salen a las escuelas o están con los amigos, y de repente o un amiguito o un maestro o quien sea le habla a ellos, y quizás hasta un desconocido, y le dice, tú eres un tonto, un estúpido, una estúpida, nunca vas a hacer nada. En ese momento, esa persona tiene la autoridad de pronunciar maldición sobre nuestros hijos, ¿o no? A ver, se cortó un poquito la señal. Sí, te pregunto, yo sé que es muy importante lo que nosotros como padres digamos de nuestros hijos. ¿Ok? ¿Me escucha? Eso está muy bien. Pero, ¿qué parece cuando es un extraño? Quizás un maestro, quizás un amiguito en la escuela, una amiguita en la escuela, habla y le dice a nuestros hijos estúpido o tonto o tonta o nunca va a hacer nada. ¿Qué pasa cuando es una persona que no son los padres? ¿Tienen ellos la autoridad para también maldecir a nuestros hijos? Así. Claro, mira, es muy amplio, porque no solamente maldicen los padres como... Bueno, estoy usando ese término, que me disculpen, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? No solamente pronunciamos palabras de maldición contra nuestros hijos, y eso es muy pesado porque es una autoridad. La autoridad tiene un peso muy fuerte sobre lo que decimos, ¿verdad? Sobre las personas, lo que nosotros pronunciamos. De tal manera que si nosotros ocupamos el tiempo para usarlo para cosas malas, va a afectar. Pero también están los maldicientes, gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Que se encarga de estar maldiciendo la vida de los muchachos, de los jóvenes, de las parejas, de las familias. Hay gente que se dedica a esto. Estamos hablando, hermano, estamos hablando de brujos, de hechiceros. Brujos, Okay. Así es, maldicientes, gente que pues de alguna manera no tiene a Cristo en su corazón. Ajá. Está perdida, entregada totalmente al pecado. Amén. Pero son usadas por el diablo para maldecir. Entonces maldicen iglesias, maldicen pastores, familias, hijos, maldicen la vida. Por otro lado está también la gente que está acostumbrada a maldecir porque no sabe, es ignorante en ese aspecto, ¿no? Claro. Entonces habla por hablar, por la costumbre, por la vana manera de Exacto. vivir. Y afecta todo esto, Ángel, afecta. Entonces nos estamos encontrando de que nuestro problema familiar de los muchachos, aún los divorcios que están viniendo, es producto de eso, de la maldición. Ya veo. Ok, entonces, pastor, yo sé que estos son temas muy profundos, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos batallar, pelear en contra de esto?
Ok. Bueno, son dos recursos muy sencillos que usamos nosotros. Desde luego la oración y la palabra siempre van a ir, ¿verdad? Pero dos recursos muy importantes. Número uno, y es el que Dios usa, bendecir. Dios nos llamó para bendecir. Dice la palabra de Dios, Tito, capítulo 1, verso 18, lo voy a citar, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Dios nos llama a nosotros, ¿verdad?, a que recibamos de Él esa bendición y quitar toda maldición. Bueno, lo importante es que Cristo nos vino a redimir de eso. ¿Cómo voy a redimir mi familia? ¿Cómo puedo redimir mi casa, mi trabajo? ¿Cómo puedo redimir? Primero tengo que soltarme y dejar la vana manera de vivir. Lo que heredamos de nuestros padres, la forma, la costumbre, la manera de hablar, pues, de pensar, no, tenemos que soltar eso, porque hay muchas cosas malas que decimos o actuamos. Hermano, Entonces, usted citó Tito capítulo 1. Sí, verso 18. Tito 1, 18. Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ok, continúa, hermano, perdone. Entonces, allá tenemos que tomar en cuenta la bendición. Tenemos que cortar con eso, con esa manera de vivir y la manera de hablar. O sea, yo tengo que poner un alto en mi vocabulario. Soy responsable de lo que digo y de lo que hago. Por lo tanto, tengo que aprender a bendecir. Es difícil, Ángel, porque no estamos acostumbrados a bendecir. Pero nosotros debemos bendecir todo, absolutamente todo. Debemos bendecir siempre. Es más fácil maldecir, es más fácil condenar, es más fácil destruir que bendecir. Cuando una persona está caída, cuando una persona necesita ayuda, lo que necesita es la bendición. Debemos aprender como Jacob, como Isaac, ¿verdad?, como el propio Abraham, que tenían la costumbre, los judíos tienen la costumbre y el poder de bendecir a sus hijos, poner la mano sobre ellos y bendecirlos. No importa, escucha, no importa si el muchacho o la muchacha anda mal, no es eso. Nosotros tenemos que bendecirlos. No importa que no veamos un cambio inmediato, porque muchas veces queremos que de la noche a la mañana el muchacho o la muchacha o la persona cambie, ¿de acuerdo? Sí. Aunque no veamos un cambio inmediato, tenemos que bendecimos la vida, mira, bendecimos el trabajo, incluso, Ángel, bendecimos nuestro cuerpo todos los días. Tenemos que aprender a bendecir. Hemos aceptado mucha maldición, hemos aceptado muchas cosas malas, aleluya, pero tenemos que bendecir. Un recurso para la sanidad es la bendición también para el cuerpo. O sea, tengo que bendecir mis ojos, mis huesos, todo es bendición, porque Cristo nos hizo libre para bendecir. Amén. Entonces, creo yo que uno de los problemas que hay hoy en día, y es global en todas las naciones, de donde usted me escuche, amén, es que no estamos bendiciendo. Si vemos a una persona que anda mal, la criticamos, la destruimos, la sacamos, no sé, la expulsamos, pero no la bendecimos. Y la bendición va a traer sanidad. Ese es número uno. Número dos, se requiere de la administración, amén, de liberación. La liberación es muy importante porque Cristo vino a hacernos libres. ¿Qué es la liberación? Es el sentido que le damos a la oración para poder sacar de la cautividad a alguien con un ejercicio espiritual, desde luego. Ajá. Por ejemplo, si una persona viene con cadenas de aflicción y dolor, yo tengo que sacarlo de esa condición. Si una persona viene en estado de muerte espiritual, yo tengo que aplicarle vida y sacarlo de la muerte. Entonces, no es solamente una oración común, se aplica la oración, ¿verdad?, de la liberación, porque Cristo nos hizo libre. Amén. Amén.
Hermano, yo quiero que regrese a Titos, porque parece que no lo escuché bien en la cita bíblica que me dio para Tito. Capítulo 1, verso 18. Verso 18. Sí. Pero creo que ese no es. A ver. Sí, porque Tito está. Tito. Tiene razón. Es primera de Pedro. Ok. Disculpa. Ok. Primera de Pedro. Sí. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. 1:18, ok. Sí. Ok, aquí lo buscamos. Ajá. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y después el verso 19 también, ¿no? Sí. El verso 19 nos dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tremendo, hermano. Thank you for watching our program today. If our program was a blessing to you, please subscribe, share this video. Gracias por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Si nuestro programa fue de bendición para usted, por favor, suscríbase a nuestro canal y comparta este video. Que Dios los bendiga. God bless. And cry like a little child who's terrified.